Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes otra vez en una de nuestras charlas y conferencias del UFM Law and Liberty Circle. Solamente para los que no saben, el UFM Law and Liberty Circle es una iniciativa de la Universidad Francisco Marroquín y la International Law and Liberty Society, que es una ramificación internacional de The Federalist Society. Entonces firmamos en 2024 y durante ya más o menos un año y tanto hacemos almuerzos como estos, eventos, book clubs, conferencias, etcétera, y nos alegra muchísimo que estén todos acá y los que nos ven después en diferido a través de videos. En esta oportunidad voy a presentar muy brevemente a las dos personas que tengo a mi lado. En primer lugar, le hemos pedido al doctor Julio Cole, que es un profesor muy querido de esta universidad. El doctor Cole es economista y es doctor en economía, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y dirige la revista Laissez-Faire, editor y compilador y traductor de muchas obras que se han publicado no solamente en Guatemala, sino en el extranjero, para que sirva como de moderador y de presentador a nuestra invitada especial, que es aquí la profesora Nazli Ustaris, cuyo tema creo que es de mucho interés. Es un tema técnico para aquellos que están en el ámbito del derecho privado, sobre todo, ¿no? Y de la economía. Y así que, Nazli, voy a pedir al profesor Cole que te presente y te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar acá con nosotros. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. La señora, nuestra invitada, Nazli Ustaris Forero, es venezolana. Está de visita acá en Guatemala por un evento de la Federación Latinoamericana de Bancos. Y hemos aprovechado para invitarla para que nos dé una charla sobre el tema que ella escogió. Ella es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello. Hizo estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela en Derecho Mercantil y también en Derecho Tributario. Está terminando un doctorado en Derecho en la Universidad Central de Venezuela y recientemente completó una maestría en Economía en la Escuela de Negocios OMA de Madrid, que está vinculada a la UFM. Entonces, ella desde hace ya casi 20 años, creo, ¿no? Está trabajando como consultora jurídica de un banco en Venezuela que se llama 100% Banco. Entonces, y el tema que ella escogió se llama Dinero y Banca, Instituciones de Origen Evolutivo. Entonces, sin más, pues dejo a la doctora Ustaris. Muchas gracias, profesor Cole. Encantada de estar aquí con ustedes. De alguna manera, primero que nada, la gratitud por la invitación. Además, me siento muy, muy honrada porque yo venía como cualquier alumna a hacer un paseo por el campus, aprovechando que estuve en Antigua la semana pasada. Había concertado la cita y tenía esa parte como de alumna, de recibir el título y demás. Y en el camino se fue dando esta posibilidad, lo cual agradezco infinitamente, en especial a Jesús María y por supuesto al doctor Cole que está aquí a mi lado y a todas las autoridades de la casa, que es un poco mi casa porque uno de mis títulos es de aquí, pues, y al Law and Liberty Circle, pues muy agradecida de la invitación porque son temas, yo estoy en un lugar privilegiado y en un auditorio muy particular porque yo empiezo hablando. No es que el tema sea original mío, ni mucho menos, por supuesto, pero lo cierto es que el dinero y la banca tienen más incidencia en nuestra vida y en el día a día de lo que podemos pensar y el asunto del dinero en el que pensamos poco o pensamos mucho, muchas veces para denostarlo, muchas veces para quejarnos, son instituciones que yo les vengo a presentar con otra cara. Cuando yo digo que tengo la posibilidad de estar ante un auditorio relativamente privilegiado, yo estoy como
como me voy a tomar el atrevimiento de compartir con ustedes una infidencia, yo soy compañera del máster de Marilyn Mayen, que es profesora de la Facultad de Economía de aquí, y Marilyn le llegó el mensaje de esta charla, ella no está en Guatemala ahora, y ante nuestro grupo, que tenemos todavía un grupo de WhatsApp, cuando nos titulamos hace ya 4 años, dijo: Nazli está invitada a hablar en la Casa de la Libertad. Y me gustó, así me quiero quedar con la idea de que el Amarro, como sé que le dicen mucho, es la Casa de la Libertad, y qué mejor que el Law and Liberty Circle. Así que muchas gracias. Entonces, como les decía, les voy a hablar de algo que está en nuestra vida, en la vida de todos, abogados, economistas o cualquier oficio o profesión que tú tengas, pero a lo que le dedicamos mucho pensamiento, pero me voy a poner un poco esotérica y creo que pensamos en el dinero desde la escasez y no desde lo que debería ser si somos propulsores de la libertad, que es desde la abundancia. Entonces yo les voy a hablar de estas instituciones porque sin ningún ánimo de novedad, pero sí con el ánimo de que no haya la idea, de que no sigan circulando ideas equivocadas, porque acuérdense que el público se renueva. La idea es hablar de estas instituciones como lo que yo creo que son y lo que además pienso que está probadamente demostrado por la investigación, no solo jurídica o económica, sino incluso antropológica, que es el origen del dinero y de la banca. Entonces, vamos a ver la teoría del surgimiento evolutivo de dinero y banca. Yo me tengo que quedar sentada. ¿Me puedo parar? Bueno, entonces me voy a parar. Porque creo que comparto mejor con ustedes si estoy parada, si estoy de pie. Entonces, sabemos, hoy en día vivimos en sociedades complejas, no digo nada nuevo con esto. Eso significa que hemos alcanzado algún grado mínimo de desarrollo. Lo digo porque siempre tenemos en Latinoamérica el peso sobre los hombros del subdesarrollo y de la cosa que no se completa, la promesa que es y no se termina de concretar. Y cuando tú ves los números económicos de hoy en día, cómo Europa ha retrocedido en su PIB en relación al mundo, cómo ha avanzado Asia y cómo Latinoamérica está igual o un poco peor, eso queda evidenciado. Entonces, nuestras sociedades complejas, hoy en día, todas, por muy no desarrolladas del todo que puedan estar, se basan en sistemas monetizados, es decir, en sistemas que se fundamentan en el intercambio de dinero, fundamentados en el dinero. El dinero, como dice el profesor Glasner, que es un clásico en estas materias, se encuentra seguramente entre los más notables frutos de la civilización humana. Es un artefacto, es una cosa que todos manejamos y que pocos sabemos lo que es, no le dedicamos mucho pensamiento, pero la verdad es que detrás hay todo un enorme desarrollo y una enorme tarea humana de evolución a la que nos hemos dedicado. Y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico va a haber un matiz que les voy a dar después. El dinero en realidad es el medio más común de intercambio. Y eso quiero que se lo queden porque sin una definición especialmente técnica, esto es importante. ¿Por qué es importante el dinero como medio común de intercambio? Porque hemos llegado allí con un gran grado de evolución. Es decir, los humanos, desde que la división del trabajo nos dio un poquito de avance, empezamos a avanzar porque las economías anteriores, predinerarias, son economías sumamente básicas donde todo era un poco comunal, esa idea que está muy en la cabeza, pero en lo que las sociedades se empiezan a complejizar un poco, sofisticar un poco, eso empieza a cambiar y se empiezan a usar bienes, cualesquiera bienes, para el intercambio. Que se usaban cosas comunes y corrientes porque el dinero no es en sus orígenes sino una cosa de las que teníamos. Y las cosas que cada vez iban probando ser mejores, por la razón que fuera, primero fue el ganado, quizá la sal, algunas conchas, granos, semillas, salario viene de allí. De todas esas cosas se fue sofisticando. La que mostraba tener mayor grado de liquidez
No me quiero detener en esto mucho porque la idea no es atrasar, pero la que sí me parece importante este conceptico. La liquidez es aquel bien que es más intercambiable que otros. Le voy a copiar al profesor Rayo el ejemplo que él siempre pone, que alguno lo debe haber oído. Entre un libro de sánscrito y una fruta, ¿qué es más fácil que intercambie yo? Probablemente la fruta, probablemente la sal, probablemente un cordero, una pieza de ganado. Cualquiera de esas cosas que nos sirve para el día a día es más fácil que un libro de sánscrito, porque cuánta gente puede conocerlo, puede estar interesado. Entonces me gusta el ejemplo de Rayo porque el libro de sánscrito es muy llamativo. Entonces, al lado del dinero, fíjense ustedes que un profesor como Glasner, me permite una pequeña intersección, cuyo libro está escrito en el siglo pasado, en el siglo XX, Glasner no se atrevió a decir, sino lo que dicen todos los libros de texto clásicos, que es que la banca nace en el medioevo. La actividad de banca a partir de la actividad de los cambistas. Yo digo, y no lo dice Nasli Ustaris, lo decimos muchos, está investigado y está probado, que la banca y el dinero surgen desde Mesopotamia, desde Uruk, donde todo surgió, donde todo empezó, porque había ya actividades de intercambio y de cierto protocrédito y protodineros había en palacios y templos. No me voy a detener en la parte histórica, pero es importante que sepamos que hoy en día, otro titán austríaco, por cierto, ha investigado con un montón de tablillas y de investigación antropológica sólida que hay evidencias de que en la Mesopotamia había intercambios dinerarios y también actividades de banca. Entonces la banca no se puede hablar prácticamente de dinero sin hablar de banca a continuación o viceversa. Es difícil hablar de banca sin haber hecho una referencia previa al dinero. ¿Por qué? Porque la banca es la administradora de recursos monetarios y dado que ambos fenómenos surgen de ese desarrollo evolutivo que yo estoy tratando de comentarles hoy, el orden se nos ha mostrado que el desarrollo evolutivo, y la escuela austríaca es pionera en esto, dice que el desarrollo evolutivo es parte en el desarrollo evolutivo es una parte importante el orden espontáneo y caracteriza a los fenómenos complejos. Entonces estamos hablando de fenómenos complejos. El profesor Rojas, profesor de esta casa también, tiene esta frase que me gusta mucho y se las traje, el hecho de que las acciones personales puedan tener consecuencias no buscadas y trasciendan el interés y hasta el conocimiento de los actores, hace que los fenómenos sociales deban ser considerados fenómenos complejos. Entonces, dinero y banca son fenómenos sociales, no son cosas de los banqueros y de los ricos, son fenómenos que nos afectan a todos, es la tesis que estoy proponiéndole. Y Hayek es tan famoso que ya no le decimos ni siquiera von Hayek, y Hayek dice que el orden espontáneo también es típico de los fenómenos complejos, que es lo que yo estoy comentando con ustedes. Entonces, un fenómeno complejo es nuestro actual nivel de desarrollo con economías monetizadas y constituyen pues un buen ejemplo de esto que les estoy comentando. Entonces, como les decía, la investigación no solamente económica y jurídica, pero antropológica, ha mostrado que el surgimiento de los bancos es muy antiguo. No son del medioevo. La actividad de cambistas y que se volvieron banqueros, como brevemente les voy a sugerir, es verdad que floreció en el medioevo, pero surge cuando tú hablas de dónde nace algo. No puedes hablar del muchachito cuando ya tiene 4 o 5 años o cuando ya es adolescente. Hablas de él desde el momento, yo no sé, de la concepción o del nacimiento, pero no te puedes perder las etapas previas. Entonces es casi tan antiguo como la propia aparición de la civilización humana, entendida como cuando ya los intercambios están fomentados, ¿no? Desde la más remota antigüedad, como les decía, Uruk, Mesopotamia, es el principio de todo, era necesario que hubiera instituciones que trabajasen con el dinero. ¿Con cuál dinero? Con el dinero que hubiera. Con las vacas, o con los corderos, o con la sal, o con las semillas, o con lo que hubiese de dinero, conchas. Y eso es porque en el mismo grado evolutivo del que les estoy hablando, obviamente las sociedades que se empiezan a complejizar y que empiezan a tener más actores, en su primer momento empezaron
con una figura que a todos nos es familiar, el trueque, pero el trueque demostró tener un montón de inconvenientes para el intercambio. Era eficiente cuando las comunidades se conocían un poco más, y en la medida que las comunidades se iban haciendo más grandes y más complejas, perdónenme la repetición tanto de la palabra compleja, pero es la que aplica, pues el trueque era cada vez más ineficiente. Entonces, ¿cuál es la tesis que primero propongo aquí? Que desde el mundo más antiguo del que tenemos registro, el dinero y luego la banca se surgieron en la mente humana para facilitar la cooperación. O sea, no son el Instituto El Bill Metal y otras tantas cosas que hoy les voy a decir con las que se suele hacer referencia al dinero, sino que en realidad era para facilitar la cooperación. Y aprovechando que mencioné al metal, esto es lo que ha pasado con el dinero y en paralelo con la banca, que cada momento o cada estadio del desarrollo humano ha significado que con la tecnología disponible para ese momento, los humanos íbamos cambiando cuál era el bien que se utilizaba como dinero, porque en cada oportunidad había un bien más líquido. Piensen en la facilidad que significaba intercambiar frutas por frutas. Pero cuando ya se trataba de frutas por una pieza de ganado, cuántas frutas tenías que tener incluso para que equivaliera a un ganado pequeño o a un animal pequeño. Era complicado establecer las equivalencias, y bueno, ahí es donde el dinero muestra todas esas características que lo hacen, no solamente el valor de intercambio que ya les puse, sino el valor de conservar, la característica de conservar valor. Entonces, fuiste para adelante. Ajá, más adelante. Ok, entonces el trueque resultaba sumamente engorroso. Ese es el mensaje con el que quiero que se queden. Y entonces, pasaste 2. Es que la 4 ya la dijiste. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este asunto? Que he escogido un tema, como yo les decía al principio, en el que normalmente los auditorios pueden ser un poquito recelosos. Yo estoy en la Casa de la Libertad, como les dije, y a lo mejor estoy en un auditorio más amable. Pero que alguien se pare aquí a hablarles de banca y de dinero, diciéndoles que son elementos buenos para facilitar la cooperación y tal vez no sea el mensaje más bienvenido. Porque yo creo que los banqueros tienen como, yo no sé si esto ocurre en Guatemala, pero en Venezuela, por ejemplo, los mecánicos de autos tienen súper mala fama, de que no son como los vendedores de autos usados, un poco así en otros países. Bueno, los banqueros tienen una fama terrible, pero entonces yo les vengo a decir, esta muchacha esta señora le viene ahora a decir que los bancos son buenos y que el dinero es bueno. Pues sí, son buenos y sirven para facilitar la cooperación. Entonces, ¿cuál es el desafío que normalmente yo tengo y que yo digo, aquí quizá lo tengo un poco más fácil, pero no necesariamente del todo lo tengo resuelto? Hablar de dinero y banca y presentarlos como productos de la evolución humana, y de la evolución humana en el buen sentido, en el sentido de avanzar y ser cada vez mejores, no es tan fácil. Son herramientas útiles y una cosa, son parte de los fenómenos sociales complejos. Me encanta esta parte, que surgen de la acción humana, pero no del diseño humano. Esto es crucial para el tema que estoy comentándoles, porque nadie inventó el dinero. Hay toda una serie de teorías y como lo vamos a ver más adelante, está instalado en el pensamiento de la gente que el dinero es una creación del Estado. Y no es así. Está probado, y le debemos al genio de Karl Menger, que no se puede hablar de dinero sin nombrar a Menger algunas veces. Le debemos al genio de Karl Menger haber recordado esa verdad que cuando él en el siglo XIX publicó sus estudios al respecto, era una verdad que por alguna razón estaba siendo descartada y olvidada para el momento. Entonces, no proviene del diseño de un humano, o sea, no es un prototipo, no es un teléfono que alguien tuvo en la cabeza y logró desarrollar, sino que los humanos en nuestra interacción y en nuestro intercambio fuimos creando
que estas cosas del día a día que con las que compartíamos, frutas, semillas, sal y demás, y ganado y otras, fueran cada vez utilizadas en su momento como el dinero, y la tecnología disponible fue cambiando esa realidad en cierto momento. El factor crucial que quiero ponerles aquí, o el factor más importante, es que para crear un clima favorable a la cooperación, los humanos necesitamos confianza. Me voy a detener un minuto aquí porque esto creo que es súper interesante y creo que es algo que se puede llevar aquí quien no sea economista y quien no sea abogado, independientemente de lo que tengamos en el auditorio y los que puedan ver esto. El profesor Kahan de la Universidad de Yale tiene una investigación interesantísima al respecto de cómo los humanos nos relacionamos. Entonces, el tema es que esa teoría se llama la del cooperador neutral. Es la teoría que les propongo y, por supuesto, con Kahan. Porque, ¿qué dice Kahan? Kahan dice que no somos ni el hombre es el lobo del hombre como la tesis hobbesiana, ni tampoco rusoniana de que somos unos ángeles prácticamente bajados y que nos cortaron las alas. En el medio está Hume, afortunadamente, que propone una cosa un poco más parecida a lo que en verdad somos. Gente mala hay mucha, pero gente buena también hay muchísima, y en realidad todos somos un poco una mezcla de eso. Ustedes dirán, ¿esto en qué momento se volvió una clase de otra cosa? Pues ya parto de ahí, pero me parecía muy interesante decirles que en la tesis del cooperador neutral, ¿por qué es importante? Porque Kahan llegó a la conclusión de que la realidad es que cooperamos los unos con los otros en ambientes de confianza. Cuando la confianza no existe, ya no queremos cooperar. Ya nos cerramos, ya nos bloqueamos, ya sale nuestra fase más desconfiada o menos, bondadosa, si se quiere. ¿Por qué les digo esto? Porque yo les estoy hablando desde el principio de fenómenos complejos, de sociedades complejas. Y si esto es, ¿y eso qué quiere decir? Que vivimos en sociedades donde los intercambios son numerosos a lo largo de todo un día. Tenemos innumerables intercambios con diversa gente. Piensen en todas las cosas que hacen, el café, el Uber, toman el autobús, vienen para acá, salen, compran algo. Todos esos son numerosos intercambios y todos son intercambios con desconocidos. Y resulta que la tesis del cooperador neutral que Kahan propone, este profesor de Yale, como les decía, va en la idea de que si todos creemos que la gente que nos rodea va a cooperar, estamos más propensos al intercambio. Estamos más propensos a bajar esas defensas, a dejar de estar desconfiados. ¿Por qué esto tiene que ver con el dinero? Porque junto con la investigación de Kahan hay un autor que probablemente les va a sonar mucho más porque se ha hecho famoso en los últimos años, Harari, que ha investigado el cerebro humano, el autor de Sapiens y esta serie de libros. Y el cerebro humano no está, así como tenemos el mecanismo de huida o resguardo y otros mecanismos, el cerebro humano el sapiens es relativamente primitivo. Tenemos muchas cosas en el cerebro que provienen de nuestra larga evolución y el cerebro humano solo está preparado para tener contactos más o menos íntimos, o sea, más o menos cercanos, con un número máximo que está alrededor de 120, 150 personas. Esto es interesantísimo, porque entonces, ¿cómo vamos a vivir en una ciudad con 8 millones de habitantes? Como yo que sé, Ciudad de México, donde vive mi hija, por ejemplo. Caracas mismo en su momento tenía 5 millones de habitantes, que es una ciudad mucho más pequeña. Ciudad de Guatemala, yo no sé cuántos tiene, pero en todo caso, muchos más de 150 o 120 seguro. Entonces, si tenemos toda esa investigación científica que nos respalda, porque es importante avanzar con cierta base sólida, si es difícil que tengamos una relación cercana y genuinamente cooperativa con más de ese número de gentes, ¿cómo podemos vivir en sociedad? ¿Cómo podemos intercambiar? Aquí aparece Harari y dice que los humanos, lo que hicimos para intercambiar y para perder la desconfianza fue crear mitos.
Fíjense qué interesante. ¿Cuál es mito? Patria, hermandad, Estado y otros. Pero que esos mitos, que son muy importantes y que nos permitieron abrirnos a más de 120 personas, de todas maneras no han sido lo suficientes para evitar que tengamos guerra, que nos sigamos matando y que la parte nuestra, digamos, más feroz surja de tanto en tanto, y ni hablemos de cómo estamos ahorita y el momento tan violento que quizás estamos viviendo. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. Los mitos fueron suficientes para trasponer algunas barreras de la complejidad del intercambio humano, sí, pero no tan poderosos como para evitar que nos quisiéramos matar de vez en cuando y cada tanto. Y ustedes saben lo que surgió para que el intercambio floreciera a pesar de que nos detestáramos. El dinero, tengo que decírselo. Ese Bill Metal fue el que surgió para que el intercambio, aún entre extraños, aún entre gente que desconfiaba, si yo quiero esto, si tú quieres esto y yo quiero esto, y los dos estamos dispuestos a cambiarlo porque los dos pensamos que salimos ganando con el intercambio, ese es el papel fabuloso y poderoso que cumple el dinero. Entonces, cierro esta digresión que sé que ha sido un poco larga, pero me parecía interesantísimo que entendiéramos que en verdad no somos ni ángeles ni demonios, sino una cosa en el medio, y que hay instituciones que bien usadas, ojo, bien usadas, pues pueden contribuir a que la cooperación crezca y se incremente. Entonces, estudiar con criterio cohesivo, con un criterio integrador a la banca y al dinero, es una cosa relativamente compleja, porque son instituciones bastante técnicas y aquí viene otro escollo que tenemos. Los bancos son una institución fundamental del capitalismo. Y el capitalismo es un sistema que está indisolublemente asociado en la mente de la gente con una idea de individualismo al máximo, de egoísmo y de profunda crueldad incluso. Fíjense que la frase es de Giovanni Sartori. Aquí no se puede acusar de ser liberal, todo lo contrario, diríamos que es un tibio socialdemócrata o algo así. Entonces el profesor Sartori, italiano, habla del mercado y dice que el mercado, esa frase es suya interpretando el sentir de los demás. Entonces, mercado y capitalismo no son bien vistos. Los bancos son una institución fundamental del capitalismo, les acabo de decir. Y tienden además a confundirse en la comprensión general y eso genera un error. Luego, mercado y capitalismo son palabras también que aluden a un sistema sumamente criticado, como les decía, por su individualismo, por su crueldad. Y lo que nos dice Sartori, fíjense que es profesor, traje a un profesor a quien no podemos, como digo yo, acusar de liberal, o que no podemos decir que es de los, no estoy citando ni a Mises, ni a Hayek, ni a Rojas, sino a Giovanni Sartori, para decir que en realidad lo que ocurre con el mercado es que es todo lo contrario a individualista. Dice que desde el punto de vista del individualismo, el mercado lo que es ciego, porque él dice, como la cita que les traje, es una despiadada, atención al adjetivo, una despiadada máquina de maximización de la utilidad colectiva. El mercado elige a los mejores, un poco como el proceso de selección natural, elige a los que lo hacen mejor. La ley de hierro se lleva por delante a los que no compiten de la mejor manera. Entonces, si los bancos son institución fundamental del capitalismo, pero la idea más difundida que tenemos del capitalismo es más o menos mala, o sea, estoy hablando de verdades aceptadas de manera general o ideas dominantes. Entonces, si la mayoría de la gente no ve al mercado como lo define Mises, un sistema de producción en masa altamente desarrollado. Mises dio unas clases en Buenos Aires, otra digresión, donde una de las clases fue sobre capitalismo y allí lo definía así. Es interesantísimo, el libro está publicado en Editorial Unión y está muy bien. El sistema de producción en masa altamente desarrollado, que en realidad es lo que es el capitalismo, piensen que hasta el siglo XVIII todo lo que se producía era para quienes podían comprar, para los ricos, para los nobles, para la gente que tenía dinero. En un momento determinado eso se rompió y se decidió que se hacían bienes para las masas, para nosotros, para el común de los mortales. Y entonces
la percepción que hay del capitalismo es un régimen muy negativo, sumamente voraz, de colusión entre gobiernos y algunos grupos económicos. Los bancos están a la cabeza de esa idea en la gente. Entonces, vender a los bancos como una cosa buena, como una institución con valor agregado para la sociedad no es tan fácil. Si esta asociación que hacemos es tan nefasta, obviamente la gente va a volver sus ojos. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pues el Estado, el papá Estado, eso es lo que tenemos muchos en la cabeza. Y mucho más cuando hay ideas dominantes que están en el pensamiento de todos, como que la justicia social o el servicio público, que son estas nociones que tenemos, van a venir en tu ayuda para que los malucos de los banqueros no se aprovechen de ti cuando el intercambio lo necesitamos todos para hacer las cosas más comunes de la vida. Entonces, si el soporte ideológico, si la idea dominante es esta que les acabo de exponer y está tan, digamos, contaminada, está tan asociada con lo malo, lo que vamos a ver con muy buenos ojos es que se regule, que se le exija, que se les presione y a todos estos representantes del capitalismo y en específico a la banca, que es de lo que yo les estoy hablando. Pero es el momento de recordarles que el exceso de regulación siempre es nocivo. Yo no soy anarquista, yo no soy Miguel Ancho Bastos por mucho que lo quiera. Yo soy abogado, yo creo en que las reglas claras nos ayudan a todos, pero no creo en el exceso de regulación, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una tarea pendiente, que es la que yo les vine a traer, la búsqueda de rutas y líneas de acción posibles para que esa actividad regulatoria, esa actividad que en el fondo es intrusiva de los gobiernos, no invada todos los aspectos de nuestra vida y no nos impida comerciar, intercambiar, en suma, relacionarnos. Y, como decía el profesor Buchanan, en principio yo rechazo todo tipo de coacción por un tema ético, personal y profesional, y hasta los gobiernos más democráticos ejercen muchos tipos de coacción sobre nosotros los ciudadanos. Y yo rechazo todas esas, inclusive, por supuesto, las fórmulas autoritarias está por descontado, pero no olvidemos que los gobiernos democráticos y legalmente constituidos también tienen muchas formas de coacción sobre nosotros. Entonces, en Venezuela, por ponerles un ejemplo de mi país, hay un distanciamiento enorme entre la dinámica de unas instituciones que son piedra angular, piedra base del propio sistema capitalista, que le dan pie al intercambio, con estructuras muy sofisticadas que cada vez se les exige a los bancos que estén más al día en tecnología, etcétera, etcétera, y en todo tipo de innovación, y que son propias de la economía de mercado y del sistema capitalismo, y lo que está declarado desde épocas de Chávez y desde la Constitución del 99, posterior, que es la transición del sistema económico venezolano al socialismo. No lo dice la Constitución, porque Chávez no se atrevió, pero está expresado en diferentes documentos del Estado, y bueno, no tengo a 26 largos años de chavismo, no tengo que decirles mucho. ¿El resultado cuál es? Una permanente tensión entre los deberes. Piensen que en Venezuela, además de lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, la ley de bancos declara a la banca como una actividad de servicio público, una de las nociones a las que me refería antes. Y entonces una permanente tensión entre esos deberes, hay una pulsión permanente, y los poderes, los bancos cada vez pueden hacer menos. Olvídense del principio de autonomía de la voluntad, los que son aquí abogados, cada vez pueden hacer menos, solamente pueden hacer aquellas cosas que les permite el gobierno, y esos poderes están en pugna con con tantos deberes extrabancarios, extracapitalismo, que afectan al buen funcionamiento, la solidez y la estabilidad, sobre todo, que es una cosa muy importante para todos, que se requiere de un sistema bancario saludable y solvente. El intervencionismo en general, no en Venezuela solo, en general, en la economía y en la banca en concreto, genera esa tensión, pulsa las estructuras como las que estamos estudiando, que son de evolución y de desarrollo espontáneo,
porque no son producto de la ley o de una creación del Estado, sino de este grado de desarrollo evolutivo humano que hemos venido conversando. Y los humanos nos desarrollamos porque estamos incómodos. Eso ya lo decía Mises. Estamos siempre en una posición de la que queremos salir para avanzar, y es esa incomodidad, esa tratar de resolver problemas, ese tratar de estar cada vez un poco mejor, lo que nos lleva a evolucionar. Entonces, yo les digo que son instituciones evolutivas, les hablé del dinero y les digo que la banca en paralelo, es verdad que la banca, cuando finalmente la evolución de la tecnología disponible dejó de utilizar productos, digamos, naturales, concha, sal, frutos, y ¿qué fue lo que ocurrió para que los metales arribaran y se coronaran como la mejor moneda? Que el humano aprendió la minería y se aprendió la tarea de los orfebres de trabajar con metal. Cuando eso se logró hacer, es que se entendió que probablemente no había un producto, un artefacto, una cosa mejor para intercambiar que pequeños círculos de algún metal. Y esa fue la coronación de los metales en el proceso evolutivo. Por el otro lado, la clave del indiscutible éxito inicial de la banca es su rol en la reducción de costos que generan los intercambios. Piensen, si alguna vez han visitado Italia, lo pueden haber visto, esos sitios antiguos donde todavía hoy en día, 3 o 4 siglos después o más, todavía ves pequeños talleres de orfebres que trabajan con oro, con plata, con metales preciosos. Esos orfebres se fueron convirtiendo en cambistas, porque ¿de dónde creen que sacaban la materia prima para sus intercambios? De lo que la gente les daba. Normalmente, que eran joyas, vajillas, artefactos de la vida diaria en metales preciosos, y se los daban. ¿Por qué? Porque ellos tenían la tecnología y el aprendizaje de cómo guardar, porque el guardar estos elementos de costo tenía peligros, entrañaba peligros de transporte, entrañaba costos. El humano siempre trata de moverse a una realidad mejor, menos costosa, menos dura, más positiva. Y entonces la clave indiscutible del éxito de la banca, como les decía, era reducir los costos que generan los intercambios. Porque, como sabemos, gracias al teorema de Coase, todo el mundo quiere reducir los costos de los intercambios. Y eso es lo que estamos aquí, aun cuando esto lo decía Glasner. El desarrollo económico entonces se convierte en el mayor motor, en el mayor incentivo para buscar innovaciones que cada vez nos mejoren la vida. No son solo los teléfonos. En su momento la innovación monetaria fue pasar de frutos a metal. En su momento la innovación monetaria, que también es la banca, es una innovación monetaria, significó que pasaste de orfebre a custodio y de custodio a banco cuando la intermediación entró en juego. ¿Cómo fue ese paso? Lento, evolutivo, y significaba que aquellos depositarios que recibían los bienes de la gente, en vez de devolver bienes y bienes, cosas pesadas, voluminosas, a lo mejor joyas, vajillas y otros enseres, en vez de eso, lo que hacía el orfebre era darte un papelito donde te decía, aquí te tengo una vajilla con no sé cuántos platos, cubiertos, tal. Y entonces sobre eso, tu papelito para acá y papelito para allá, hasta que eso fue creando la evolución que hoy conocemos, y pasaron de ser simples custodios a una actividad mucho más exigente y con más técnica que la del mero cambista, que es la actividad del banquero, cuando intermedia. Es decir, para que Rayo no me regañe, los banqueros no crean dinero de la nada, no existe tal cosa, pero crean crédito. Entonces, ¿qué es lo que en realidad ocurre cuando te doy un papel donde te digo, tú tienes tantos cubiertos de oro y tantos enseres de plata? ¿Qué ocurre cuando yo te digo, dame un poco, yo necesito intercambiar algo con esos bienes de fondo que tú tienes? ¿Qué ocurre cuando el cambista anotaba y decía lo que tú tenías? Te daba crédito.
creía en ti. Alguien te daba un papel que decía que creía en ti. Y mientras ese cambista tuviera más clientes, mejor todavía, porque si nos conocemos, volvemos a aquello de la confianza que les dije antes. Entonces, el desarrollo económico está estrechamente vinculado con un crecimiento de los intercambios, pero los intercambios, como ya les he dicho, no son sencillos. Los humanos intercambiamos cuando tenemos un cierto grado de confianza o cooperamos como el cooperador neutral cuando por lo menos sentimos que no nos van a engañar. Entonces, esos intercambios no van a florecer adecuadamente si el costo de los intercambios es muy alto o si los intercambios son muy complejos. En ese caso y en ese escenario es donde hizo aparición la banca. Si el mercado es un proceso complejo, y eso lo hemos dicho desde el momento uno, y todos somos el mercado somos todos nosotros tomando decisiones, el mercado no es un burócrata en una oficina encerrado, el mercado terminará abriéndose paso de una manera u otra. Esto es lo que yo les traigo, la idea que yo quiero que se lleven para que no se vea como un elemento que solamente tiene cosas negativas. El dinero también tiene pésima fama, ya lo hemos dicho. El dinero es sucio. Lávate las manos que estás tocando dinero. ¿Por qué? Porque el dinero circula. Pero la verdad verdadera es que, como dicen en el sur, donde yo vivo, la verdad de la milanesa es que todo el mundo quiere dinero. O por lo menos todo el mundo querría no tener que preocuparse por el dinero. En realidad, yo creo que eso se parece más a lo que queremos mucho. Y la idea general lo que hace es confundir el dinero con la riqueza. Ya les he comentado que el dinero son bienes, cualesquiera bienes. No son los bienes los que generan la riqueza, es lo que tú haces con ellos. Y el dinero, en realidad, de acuerdo a la economía, es el medio de intercambio por excelencia. Eso se los dije y estamos empezando a llegar como al final. Eso es para la economía. Pero para el derecho, ¿qué es el dinero? El derecho, la ciencia, para algunos de los abogados que podemos estar aquí, el dinero es un medio de pago. Y entonces ahí viene la conexión con la banca que les voy a traer. La noción de medio de pago es importantísima porque es la función por excelencia del dinero. O sea, todos queremos, si el dinero lo queremos utilizar para intercambiar, el hecho de que yo te dé una cosa por otra, ese intercambio se concreta porque podemos disponer de un bien para intercambiar, permiso. Como el sector bancario trabaja precisamente con el dinero, yo les dije que el sector bancario tenía el dinero como la materia prima, pues crea medios de pago. Los bancos, como les decía, no crean dinero de la nada, no existe tal cosa, pero sí se crean sustitutos del dinero, como también les llamaba Mises, y esos sustitutos del dinero pues son el crédito. En un sistema libre, esto lo debo matizar, relativamente libre, sistema libre no existe, pero en un sistema más o menos libre, la banca no solamente crea medios de pago, sino que los distribuye de acuerdo a cómo conforma sus activos. No voy a entrar en este tema porque yo no pretendo ser economista, yo soy abogado a pesar del máster, pero sí es importante que sepamos que el balance de los bancos es relevante a la hora de entender estos fenómenos. Y si los bancos están sometidos a esa enorme tensión, a esa pulsión entre los deberes y las cosas que pueden hacer, que les comenté antes, la elección de activos, que en otras economías es más o menos razonable, en cambio, por ejemplo, en Venezuela, si no la podríamos calificar de imposible, al menos la podemos calificar de sumamente difícil, porque está todo sumamente direccionado por el Estado y ojalá fuera por una ley clara, pero no, son decisiones del supervisor que cambian constantemente. Bueno, con esto yo terminaba, yo les traía un poco el caso venezolano, simplemente para, de alguna manera, reflejarles que el mercado se abre camino aún en las condiciones más adversas. Ojo, no quiere decir que yo esté propugnando esas condiciones adversas, pero sí entender la resiliencia del mercado que aún en unas condiciones tan feroces, y me atrevo a decirlo así, como las venezolanas, el mercado busca vías. Entonces, yo les decía que el dinero en su concepción jurídica se equiparaba con el poder adquisitivo y quería traerles una pequeña cifra porque muestra de manera brutal lo que les estoy explicando. El poder adquisitivo del bolívar se ha perdido casi totalmente. Solo en lo que va de siglo y en los 3 procesos de reexpresión y reconversión monetaria que ha sufrido el bolívar,
el Bolívar ha perdido 14 ceros. 14 ceros. Es decir, el Bolívar perdió completamente su capacidad como moneda, como divisa o como medio de pago que les he estado conversando en todo este tiempo. Como medio legal de pago, el Bolívar no la tiene. De hecho, la economía, una vez que el chavismo decidió eliminar el delito que significaba poseer dólares, la gente intercambia, les estoy hablando en la calle con el frutero, tú pagas la fruta o los huevos con dólares o euros. ¿Cuáles son las funciones básicas de los bancos? Les prometo que solamente me tomo un par de minutos más. Intermediar con el crédito e intervenir en el sistema de pagos de un país. En Venezuela, como el crédito está notablemente restringido, porque el chavismo sigue pensando que la razón por la que el dólar sube no es porque la gente no quiere bolívares y trata de deshacerse de los bolívares como si quemaran y porque no tiene el valor de todo esto que les he venido conversando. El chavismo insiste en que la razón por la cual la inflación crece y llegamos a ser la hiperinflación más larga y dura del mundo es porque los bancos crean dinero con el crédito y el crédito se usa para comprar dólares. Entonces, el encaje, y perdónenme este tecnicismo, prometo explicarlo después, pero no me voy a detener en esto, el encaje en Venezuela llegó a ser del 100%, es decir, todo lo que la banca captaba tenía que encajarlo, con lo cual la opción del crédito estaba absolutamente restringida. Pero la banca tiene otra opción, otra gran función, además de la intermediación, que fue lo que cambió de los orfebres a los banqueros, los bancos intervienen en el sistema de pagos de un país, de cualquier país, no solo de Venezuela. Y esta intervención en el sistema de pagos es la función con la que la banca venezolana sobrevive. Es decir, es una banca meramente transaccional, ayuda con los pagos. Y como el mercado es un proceso y lo formamos todos, yo les decía, y con esto voy a ir terminando, el mercado se abre paso. En Venezuela se han creado distintas plataformas de crédito que permiten adquirir productos, porque la mayoría en Venezuela no es una propaganda, ojalá lo fuera. La mayoría de la gente vive con muy poquísimo dinero, con escasos bienes, y más del 90% de las personas trabajan, nunca han tenido acceso a un crédito bancario formal. Imagínense ustedes lo que significa eso. Entonces la realidad, aquel país otrora rico y petrolero, de eso no queda prácticamente nada. Entonces, sin que esto sea una propaganda ni nada, sino una constatación de la realidad, entre los venezolanos hay varias plataformas que ahora permiten que se adquieran productos a crédito. Pero productos no les estoy hablando de línea blanca, no. Comida, delivery, un platito de sushi se adquiere a crédito, etc. O sea, esto es lo que una economía absolutamente reducida y deprimida nos ha llevado. El crecimiento de Cachea en Venezuela, que es la número 1 de estas que les puse allí, se debe a estos microfinanciamientos, dense cuenta de cuánto estamos hablando en dólares, cantidades muy pequeñas, representan la mitad de la cantidad de dinero que genera el 85% de la población venezolana. Son cifras del año pasado, pero no encontré otras más recientes. Ecoanalítica nos trae también, y Banca y Negocios son páginas venezolanas, dicen la cifra que les comentaba antes, que más del 95% de las personas que usan la app nunca habían tenido acceso a un crédito bancario formal. ¿Es posible hablar de desarrollo económico en Venezuela? Yo creo que mientras esté el chavismo no lo veo mucho, pero a pesar de todos nuestros problemas, los emprendimientos existen, y simplemente quiero ir terminando comentándoles que esta Cachea de la que les estoy hablando, que pues, el nombre es muy obvio, de Cash, es una startup que ya muchos sabrán aquí lo que es el concepto, es empresas de nueva creación que están profundamente basadas en la innovación y en la tecnología. Y más, Cachea es una startup cuya meta es convertirse en una empresa unicornio. Fíjense ustedes que estemos hablando de un unicornio en Venezuela cuando para ser considerada, según el término que acuñó Aileen Lee, tienes que alcanzar un valor superior a los 1.000 millones sin bolsa y sin que una gran conglomerado te compre. Estamos hablando de palabras mayores. Aquí tienen las características en la presentación que yo les voy a dejar de lo que es una startup para los que les interesa. No,
disrupción, innovación tecnológica, foco en los consumidores, eficiencia, impulsados por el crecimiento. Y el mercado, como les decía, lo formamos nosotros, somos las personas. El mercado se abre camino, busca mejorar su situación, todas cosas que ya les dije. La banca, las startups, las fintech trabajan para crear un negocio, pero debe ir mejorando la gente. La gente sale de una situación peor para una, en teoría, mejor. A veces no sale tan bien, ¿no? Y quiero cerrar esta conversación con ustedes con la noción de Good Economics, que ustedes me van a decir, pero no la nombró en toda la... pero van a ver que tiene relación. Al explicar el origen evolutivo, incluso espontáneo del dinero y de la banca, me gusta acudir a la idea de Good Economics que he conversado con el profesor Gabriel Zanotti, que él también tiene en sus libros. Good Economics no son cualquiera, son las que demuestran que ven no solamente lo que está próximo, los efectos mediatos de una decisión o de una medida, sino los efectos inmediatos, sino los mediatos y a más largo plazo. Entonces, descreo de la concepción que impera en muchos ámbitos de que las ciencias sociales son técnicas de control social e iliberales, y cito a Zanotti para cerrar: no puede haber un mundo libre si no se comprende, al menos desde las instituciones, el papel del orden espontáneo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo voy a abrir la mesa para preguntas si alguien quiere. ¿Alguien quiere comenzar? Si es que no, entonces... ¿necesito yo el micrófono? Creo que no, ¿verdad? Bueno, esta noción de que el dinero no fue inventado, ¿verdad? Y el origen espontáneo del dinero. Por supuesto que coincido plenamente, y está explicado en el capítulo 1 de mi libro también. Muy bien, pero como tengo que hacer la tarea. Un poquito de propaganda también. Claro, tengo que hacer la tarea. Ahora, por otro lado, ¿cómo queda el famoso Bitcoin? Porque Bitcoin, según yo entiendo, sí fue inventado. O sea, es una moneda. O sea, ahora, a no ser que consideramos que no sea una moneda. Y ahí es una discusión, ¿verdad? Sí. Por si realmente Bitcoin es dinero o no, ¿verdad? Por un lado. Y ahora, usted da mucho énfasis entre la relación histórica, digamos, del dinero y la banca, y también coincido con eso. Pero volviendo al Bitcoin, yo tengo de hecho entendido que los creadores de Bitcoin lo que querían era crear un sistema de pagos en el que no interviniera la banca, o sea, donde no hay banca, ¿verdad? En realidad entonces, lo que querían es un sistema descentralizado. Ese es como el gran objetivo de... hasta donde yo entiendo, no soy experta en Bitcoin, pero es crear un medio de intercambio descentralizado. Y cuando empiezas a decir eso, es inevitable acercarte a la noción de dinero que conocemos, ¿no? Claro. Entonces, pero ahí estamos hablando ya, digamos, de que de alguna forma ellos quieren obviar el sistema bancario o no darle la vuelta, o sea, crear un sistema de pagos que no use a los bancos, ¿verdad? No sé, me gustaría saber su opinión, digamos, sobre este tema. Yo sí creo, yo estoy, por supuesto, en principio de acuerdo con el planteamiento. Sí creo que la idea era obviar a la banca tal como la conocemos. Es una nueva forma de empezarlo a ver. En realidad yo, humildemente, y como digo, no soy experta en Bitcoin, yo me voy a equiparar por un momento, esos momentos gloriosos de la vida, con Warren Buffett, que es que no me atrevo a hablar mucho de lo que conozco mal. Sí. Entonces, hay que decir que Warren Buffett acaba de comprar una petrolera. Es importante que sepamos que siempre están los bienes reales del mundo real allí, y Bitcoin no es distinto. Ustedes tienen como vecino a El Salvador, y El Salvador ha hecho una revolución con este tema. Pero ¿qué es lo que yo creo que en realidad se proponía quien quiera que sea
Satoshi y el grupo o la persona o lo que sea que está detrás de Bitcoin. Usar la tecnología del blockchain, que es muy robusta hasta donde entiendo, para crear no solo un dinero que bypassear a la banca. En realidad yo creo que a quien querían bypassear de verdad era el Estado. Todo el control que el Estado tiene sobre el sistema monetario y bancario, que es enorme. Y el seguimiento, ¿no? De tracing de dónde va. Sí, lo que pasa es que también crearon una cosa que genera que se resuelve un problema maravilloso. Yo no hablé de eso porque, como les digo, yo no soy economista, pero hay siempre el gran problema que tiene el asunto del dinero, sobre todo desde que estamos en dineros cuyo soporte material por detrás es cada vez más endeble hasta que llegó a ser ninguno, porque antes los billetes por lo menos decían que equivalían a tantas onzas de oro, de plata, ahora nada, ahora es pura confianza, esto es un salto de fe, lo que yo tiro cada vez que agarro, es verdad. Sí. Entonces lo que en realidad creo que trataban de hacer era, me dijiste, la trazabilidad de la operación. Yo creo que sí, pero sobre todo trataban de que el Estado pudiera intervenir, yo insisto, lo menos posible y sobre todo que hubiera una moneda, que hubiera una forma de intercambio, porque coincido con el profesor en que el concepto de dinero del Bitcoin no está 100% precisado, yo creo que tenemos que seguirlo estudiando, pero era buscar una manera de trazabilidad y lograron una cosa maravillosa, que es que siempre ha sido problemático el asunto de la oferta. Cuando la oferta crece y crece como de todo, cuando estamos en un momento bueno, cuando es temporada de fresa, la fresa está barata, o cuando es temporada de mandarinas, lo que sea, porque la oferta crece. Con el dinero, lamentablemente pasa lo mismo, porque vean todo el origen que les conté, como en el fondo es un bien, cuando hay mucha oferta, pues lo que ocurre es que el precio, y no entramos en el tema precio, pero el precio baja. Sí. Ya, sí, efectivamente, claro, desde la concepción del Bitcoin existía la idea de que la oferta estuviera limitada desde el principio. Ese es uno de los grandes principios que creo que está detrás de Bitcoin. Exactamente, muy bien. Jesús María, quería... Yo desde la ignorancia de estos temas, pero a propósito de lo que decía el doctor Cole, una pregunta, ¿no? O sea, si uno entiende la banca como esta explicación que has dado evolutiva, pero luego después nos comentas casos paradigmáticos, aunque pueden ser distintos, tú decías, casos paradigmáticos de gobiernos autoritarios, casos de gobiernos democráticos, y en los dos fuiste crítico, porque hay sobreregulación. O sea, ¿crees que mi pregunta va orientada a eso? Es decir, ¿crees que la sobreregulación de alguna forma está afectando a la banca en sí mismo? Es decir, y que vienen de alguna forma innovaciones fuera de la banca, que le cuesta a la banca innovar en sí mismo. Es decir, claro. ¿Tiene futuro la banca si no puede innovar desde sí mismo? Porque básicamente entiendo que vienen cosas desde fuera. Genial. El Bitcoin, el caché a que me hablas. Sí, este es un preguntón. O sea, es que la pregunta de las 64.000 lochas. Perdón, o peso, lo que sea, monedita. Que exhale, exacto. La banca no está pudiendo innovar desde dentro, en muchos casos es verdad, y desde afuera se está innovando. Y las innovaciones, ¿qué se decía cuando empezamos a hablar de fintech? Fintech se va a comer a la banca. Resulta que cuando fintech empieza a crear con la libertad que tiene, porque no es un ente altísimamente regulado, puede crear a unos costos razonables. Cuando le dicen está bien, cuando los estados empiezan a detectar, porque los estados siempre van a la saga, pero algún día llegan. Ojo, que cuando yo les dije, esto es importante, algún día les llegan a les cae la locha a ellos también. Cuando yo les dije que la creación del dinero y de la banca no era del Estado, yo no estoy negando que el Estado, que no haya habido momentos históricos o sitios donde haya sido el Estado el que haya decretado que esto o aquello es el dinero. El dinero, como dice el Estado se vale de la tecnología disponible igual que nos valemos los demás. El Estado no es otra cosa que nosotros, gente que está en aquellos puestos, porque tal entelequia, sabemos, es eso mismo, es una ficción jurídica.
Entonces, todo esto para decirles que coincido contigo. La banca no está pudiendo innovar desde dentro porque es un ente altísimamente regulado. Por eso es que yo me opongo a la regulación excesiva. Y sé que esto le cae malísimo a la gente porque cuando tú piensas en crisis como las del 2008, que yo también he estudiado mucho las crisis bancarias, tú dices con ese poco de gente que se hizo rica y que no sé qué y que estafó, te da mucha rabia. Pero ¿cuál es la reacción cada vez que hay una crisis? Y el ciclo económico, que es una de las joyas de la corona de la escuela austríaca, la reacción siempre es más regulación y siempre vuelve la crisis. Entonces algo está fallando. Que si seguimos haciendo las cosas igual, no podemos extrañarnos de que los resultados sigan siendo los mismos. Alguna otra cosa tenemos que pensar. Yo simplemente quiero que ustedes se lleven para la casa la idea de que en otra cosa hay que pensar. De que otra cosa, hay que meterle cabeza a estos temas. Porque como son temas muy del día a día y los tenemos en nuestra vida, a lo mejor se nos olvida reflexionar un poco alrededor de ellos. Gracias. Muy interesante. Mucho gusto, Natalia. Yo también Muchas gracias. soy abogada. Aprendido así. Tengo ese mal. Digamos, a mí varias ideas me fueron y un poco lo que hablaba Jesús. Para mí los bancos hoy no son más que una extensión del gobierno. Así de sencillo. Digamos, la excesiva regulación que se les ha impuesto a los bancos desde todos los Basileas, etcétera, etcétera. Toda la evolución de esa regulación, todos los temas de lavado de dinero, todos los temas de financiamiento de terrorismo, todo eso ha venido a apretar, ese tema. Digamos, el brazo del banco de que el banco como lo conocemos hoy, que es otra cosa del color. Y no nos metimos a hablar de la banca central. Eso es otro, en el artículo digo, me salgo del tema de banca central porque si no se vuelve un tema en sí mismo. Sí. Entonces, digamos, y incluso con las fintechs, como mencionabas, que ya hay una revolución en legislación. Europa, en regular ahorita la moneda digital, todo lo que es enforcement de temas penales, una vez más, lavado de dinero, terrorismo, no sé qué. Lo mismo Estados Unidos, que se tiró a una legislación que es, digamos, a lo mismo. Responden con más regulación a lo que están incluso tratando de llegar a innovar de aquellos que se están queriendo salir de esto porque se ha vuelto un mecanismo de control, como por ejemplo, en casos en donde si yo ideológicamente no estoy de acuerdo con el petróleo, o yo estoy de acuerdo con el petróleo y a la gente, resulta que la agenda verde me dice que yo no puedo entonces tener cuentas bancarias en este banco. Casos que han pasado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces se han vuelto mecanismos incluso de prevenir la participación en sociedad de las personas, los bancos, al tener criterios como estos. Si mi ideología no es compatible, entonces te cierro aquí. Ha pasado. Entonces me parece curioso que incluso, digamos, todas estas alternativas estén saliendo y que es natural del hombre, pues buscar un escape de este control y que incluso creo que va a incrementar esa presión con todo lo que se está hablando ahorita de Digital ID en Europa, el querer controlar, ya no es solo un credit score, sino es un social score. ¿Cómo va a manejar eso? ¿Cuál es la principal herramienta? La trazabilidad de lo que yo consumo. Occidente y China. La trazabilidad de a dónde yo visito. Entonces, es complejo el tema tecnológico, bancos y cómo va a ir evolucionando ese control gubernamental hacia el día a día de los ciudadanos, ¿verdad? Sí, bueno, dos cosas, muy, muy, muy de acuerdo y muy interesante tu comentario. De hecho, dos cosas. Para cerrar lo que dijimos antes con respecto a Jesús María, como les dije, la fintech iban a ser la tumba con todo y honores de la banca, pero ahora cuando la fintech empieza a estar cada vez más regulada en distintos sitios, se ha visto que si tiene que tener una licencia y si tiene que cubrir todos los requisitos numerosísimos y detalladísimos que tiene que cumplir la banca, entonces ya la cosa no le sale ni tan barata ni tan fácil. Eso es importante, porque aquí estamos todavía cada vez con más actores en el ecosistema financiero, pero ahí estamos todavía y seguimos, ¿no? Eso número uno para cerrar con esto y como empezaste. Segunda cosa, 100% de acuerdo. La última
la última cosa que he estado investigando, sobre la que he escrito algo muy poco, pero que me genera muchísima inquietud a la vez que curiosidad, es eso de lo que hablaba Israel Kirzner de la perspicacia del comerciante, la perspicacia. Tú vas a decir que tiene que ver con lo que te dije, tiene todo que ver. Yo tengo la teoría, y yo trabajo en banco, o sea, me estoy echando leña, ¿cómo se llama?, para mi propio tejado. Tengo la idea de que ¿cómo se llama?, esta perspicacia, el awareness empresarial tan importante, no es que los bancos no lo tengan, lo tuvieron, lo han tenido y lo siguen teniendo. ¿Qué es lo que ocurre? Y yo lo llamo, sin ningún ánimo de novedad, incentivos perversos. Si la regulación los ha llevado a este corsé, yo me tengo que acomodar al corsé y entonces convivo y coludo con los gobiernos, con las regulaciones. O sea, estoy 100% de acuerdo contigo. Es lo que lamentablemente es la banca hoy. Y quiero decir algo más para los que les gusta el tema. Yo no soy 100%ista, o sea, yo no creo que la banca, yo creo que una banca que tiene el 100% de soporte de los créditos que produce es un almacén general de depósitos, no es mía la frase, obviamente, es de Glasner, pero sea 100% o sea la banca de reserva fraccionaria, yo creo que la banca es importante recordar que surgió para resolver problemas que teníamos en el intercambio como humanos. Ahorita se está adaptando al ecosistema con fintech, con startups, con estas novedades. Sí, se está tratando de adaptar, pero lleva muchos años acostumbrada al corsé y al corsé que cambia cada rato. O sea, piensen lo que significa para un banco sobrevivir en Venezuela. Para traerles el ejemplo de mi país y no por ser monotemática, pues. Eso. Andrés. Sí, muchas gracias. Yo creo que estamos hablando de banca, pero ya no estamos hablando de banca, ¿no? Porque mi casa ya no es mi casa y ella no está conmigo. Y aquí estamos hablando de otra cosa que no es banca. Entonces, yo creo plenamente en la colusión que tú decías. Ya dejamos de hablar de banca, de hecho. Estamos hablando de regulación, de... Sí, cuando entramos en eso ya hablamos de... Ya no es eso. Entonces, ¿será que realmente la banca se murió? Yo creo que la banca no se murió. Lo que pasa es que ya se había muerto antes. Ya no era banca. Por tantos tiempos le seguimos llamando banca, pero ya realmente no es banca. Y tal vez van a venir nuevos productos, nuevos servicios que sí van a volver a ser banca. Y es posible, se ha mencionado, si puede haber banca de Bitcoin, por ejemplo. Si puede haber alguien que haga banca con Bitcoin. Que haga otra vez lo mismo que hacía antes, la banca. Entonces, ¿será que la banca ha muerto? Probablemente no ha muerto. Lo que pasa es que los bancos han muerto. ¿Y será que han muerto porque los han matado o porque ellos mismos han querido morir y han querido participar en esa colusión? Porque por muchos años ganaron bastante dinero porque les fue bien, ¿no? Entonces... Claro, les fue bien porque se acomodaron al estatus quo. Se acomodaron muy bien. El incentivo era tan perverso que decidí utilizar, en vez de utilizar mi perspicacia en crear mejores productos y servicios para la gente, que es lo que se supone que hace cualquier empresario, pues decidí usar mi awareness para adaptarme mejor a este esquema hostil. Y entonces, en ese mismo sentido, siguiendo con la idea de lo evolutivo, los tiranosaurios ya no están, ¿no? Sí. Entonces, sí, dejaron, pues... Pero los empresarios sí. Entonces, yo creo que sí, es evolutivo, pero no lo evolutivo quiere decir que va a existir para siempre. Ah, no. Y entonces, eso no es lo que yo estoy proponiendo. Puede ser que algunas de esas instituciones van a desaparecer, así como tantas especies han desaparecido, porque realmente ya no eran lo que tenían que hacerse. Sí, perdieron el foco de aquellos problemas que resolvieron de acuerdo a la tecnología imperante para el momento. Sí. Así es. Bueno, y aquí en Guatemala, pues hay una situación que quizás también se dé en Venezuela, que una de las formas en que están coluidos los bancos y el gobierno es que típicamente los reguladores, o los, digamos, presidente del Banco Central, director de la superintendencia, cuando se jubilan, se van a trabajar como gerentes de bancos. O sea, los bancos comerciales los contratan como gerentes o directores.
Y entonces, de alguna forma, ellos cuando son reguladores no les conviene apretar demasiado a los que después van a ser sus patrones, ¿no? Existen muchísimos casos de expresidentes del Banco de Guatemala que ahora son gerentes de grupos financieros aquí en Guatemala, privados. O sea, definitivamente que están encamados, perdón la metáfora, pero... A propósito de este comentario, de lo que decían, te quería hacer una pregunta que no sé si es la más técnica, ¿no? Porque no soy privatista, pero yo tengo el derecho público. O sea... ¿Del derecho? Sí, pero del denostado derecho público. Pero fíjate que la cosa que mencionaba ahorita, por ejemplo, el doctor, ¿cómo es que le dicen en Estados Unidos? Revolving door, algo así como que le dicen, ¿no? Puerta giratoria. O sea, está el tema de la puerta giratoria, que es un problema desde el punto de vista de los incentivos, de la regulación o captura de agentes, estas cosas, ¿no? Que eso se los dejo a los economistas. Creo que es importantísimo. Y luego está mi comentario más de la parte más técnica, ¿no? Es decir, tú decías, puede haber una legislación, la ley de bancos, que establezca algunos conceptos jurídicos indeterminados como servicio público, por ejemplo, ¿no? Que eso puede ser potencialmente un incentivo para regulaciones, ¿no? Por supuesto. Pero luego también puede haber ya no solamente la ley, sino las regulaciones que hace la superintendencia. Claro, las regulaciones de rango sublegal que son las más cuantiosas, además. La superintendencia, los bancos centrales, porque el regulador no es uno solo, es más de uno. Y entonces mi pregunta es en ese sentido, en la parte como más de la regulación, ya no la legislación, sino la regulación. Muy bien. De reglamentos, actos administrativos, circulares, sí, instrucciones circulares. En tu experiencia, ¿cómo se defienden los bancos frente a eso? O sea, ¿hay posibilidad real de defenderse los bancos frente a esas regulaciones a nivel judicial? O sea, en términos generales, una pregunta. Mira, hay un libro recién publicado de Diego Castañino respecto de cómo ha sido el recorrido de la jurisprudencia por Venezuela, te lo digo. Y hay uno más viejo de multiautores de Antonio Canova, que dice, el de Antonio, que lo he leído, el de Diego lo estoy teniendo en las manos recién ahora. El de Antonio hablaba de una posibilidad de éxito ante los tribunales tendiente a cero, o sea, nada. Entonces la posibilidad es mínima. Los bancos se defienden, sí se defienden, porque tratan de hacer con mucha creatividad y mucha dificultad. Por eso te digo, o sea, yo no pretendo aquí que ustedes salgan llorando por los bancos, pobrecitos los bancos, no. Pero sí les cuento una realidad que conozco desde que soy muy joven, porque empecé a trabajar en la banca desde hace muchos años, y lo cierto es que como hoy en día tengo la suerte de conocer de manera personal al dueño del banco con el que colaboro, porque en realidad no trabajo en el sentido estricto de la relación de dependencia. Como lo conozco personalmente, eso me da una enorme tranquilidad a la hora de dormir, porque conozco a la persona, pero eso no es un caso normal, y el banco mío es un banco, el de él, el banco es muy pequeño, pero lo cierto es que conozco la dinámica y les puedo decir que es muy complicado. Es el mercado abriéndose paso. Nosotros ahora, después de que pasamos la hiperinflación más grande del mundo y que los balances de los bancos se publican en Venezuela y dice capital cero. ¿Ustedes se imaginan lo que es un banco capital cero? Es en el patrimonio donde está algo del poco dinero que ahora manejan los bancos expresado en dólares o en otra divisa. ¿Por qué les digo esto? Porque los bancos los bancos llegaron a esa realidad porque, y están quebrados, no. Están operativos, pero con muchísimas dificultades y se enfrentan a las regulaciones con mucha creatividad, tratando de ser muy asertivos. O sea, les pongo este ejemplo simplemente. Después de esa hiperinflación y después de este capital cero, ahora la SUDEBAN, la Superintendencia de Bancos Venezolana, creó una norma por la cual los bancos tienen que aumentar el capital todos los años cada primer semestre.
pero la superintendencia no te aprueba los aumentos de capital. ¿Qué quieren que les diga? O sea, ¿qué se hace? En vez de mandarle un oficio pidiéndole eso, le mandas uno mensual ratificándolo a ver si por fastidio, esa es mi tesis, que a lo mejor por fastidio, por agotamiento algún día te responden y algún día le han respondido a alguno. Y lo otro creo que ya no es parte de una cosa técnica como esta, sino parte de el Deep Collusion. Ya, ¿saben como la Deep Web? Bueno, pues este es el Deep Collusion, los que le llegan a la superintendencia de otra manera. Pero de eso yo no puedo hablar porque no me consta. Le pasamos el micrófono a... ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo pueden los bancos sobrevivir en el caso específico de Venezuela si siendo una institución que no fue creada por una persona en específico, más bien para facilitar un proceso de intercambio, cómo pueden sobrevivir cuando ya no hay acceso a ese intercambio desde un banco? Es decir, en Venezuela es tan complicado mantener a un banco, como lo estaba mencionando usted ahorita, y el dinero vale tan poco que el interés se pierde. Y ahí es donde nace un startup como Cachea, en donde tengo entendido que Cachea es un fintech, pero ¿cómo sobrevive los bancos en Venezuela, digamos? De alguna ¿verdad? manera Porque... yo lo comentaba, lo que pasa es que claro, creo que les traje muchas ideas y tenés como ganas de compartir un montón de cosas, pero de alguna manera te comento que yo dije, y además no es una cosa de Venezuela, es una cosa de la realidad, la banca tiene dos grandes funciones. La que le da origen, la que lo hace nacer como institución, que es el intercambio, la intermediación en el crédito, que es la que efectivamente, como tú bien dices, está agonizante, o sea, es muy inexistente. Hay crédito, pero venido a menos en grado superlativo. Y está la otra función, la intervención en el sistema de pagos. Por eso hablaba yo en algún momento, creo que les comenté, y si no lo dije, lo digo ahora, que la banca en Venezuela se ha vuelto transaccional. La banca sobrevive gracias a las tarifas por las transacciones y el pago, los medios de pago son el día a día, además numerosísimo de la banca. La tecnología ha creado maneras de pagar, ¿sabes? Sin tarjeta, con el celular, contactless. Todas esas existen en Venezuela porque cada vez la gente necesita pagar cosas. ¿Por qué? Entre otras razones, porque el dinero perdió, el bolívar en este caso, perdió su capacidad como moneda de curso legal y entonces la gente se tiene que deshacer de esos bolívares así. Entonces, a mí me entran hoy bolívares y yo pago hoy lo que debo, lo que deberé y lo que posdeberé. O sea, el pago es importantísimo y eso mantiene, ojo, con mucha dificultad, porque las tarifas de la banca en Venezuela están totalmente regladas por a través de una emisión del Banco Central de Venezuela, ya no de Sudeban, sino del Banco Central, que es la autoridad monetaria, y te dice cuánto puedes cobrar y por qué, en bolívares. Hace más de un año que no cambia. Saca tú la cuenta y vamos caminando a otra hiperinflación. Venezuela, si todo sigue como está, que nadie sabe, Venezuela va camino a otra hiperinflación. Una vez más. Bueno, en esa nota optimista. Ay, perdón. Yo trataba de decirles que el mercado se abría camino y no terminar tan tristemente, pero bueno, perdón. Bueno, muy bien. Bueno, creo que ya estamos ya sobre la hora. Podrían seguir la conversación después, si quieren, entonces, pero vamos a cerrar entonces la sesión. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a Nasli. Gracias, profesor.